Sean bienvenidas y bienvenidos a otra interesante sesión de la asignatura de Historia de México. Soy la maestra Noemí Juárez y hoy continuaremos con un recorrido panorámico por varias décadas del siglo XIX mexicano. Pero antes, les recuerdo que debemos poner en práctica las siguientes medidas sanitarias. Lávense constantemente las manos con agua y jabón, al menos durante 20 segundos. En caso de que necesiten salir de casa, utilicen cubrebocas sobre nariz y boca y mantengan su sana distancia con al menos 1,5 metros de separación con otras personas. El propósito que guiará la sesión de hoy es ubicar temporal y espacialmente del Imperio de Iturbide a la restauración de la República. Es decir, los límites temporales de esta sesión comprenden de 1821 a 1876. No olviden tener a la mano la libreta de la asignatura para tomar apuntes, lápiz o bolígrafo y su libro de texto. Les sugerimos hacer notas para que al final puedan completar el reto planteado desde la sesión anterior, la línea del tiempo. Como recordarán, México surgió a su vida independiente en septiembre de 1821, tras 11 largos años de lucha. Los retos que tenían que enfrentar los mexicanos de entonces eran muchos y de distintas magnitudes. Una de las primeras tareas que tuvieron que atender fue la de decidir el tipo de gobierno que adoptaría la recién creada nación. Reflexionen al respecto. ¿Cómo se conformó políticamente nuestro país? ¿Saben si esta entidad siempre ha sido una república? ¿Qué dificultades creen que tuvieron que sortear en las primeras décadas del México independiente? En 1821, México se erigió como un imperio y en 1876, la República restaurada llegó a su término e inició el periodo llamado Porfiriato. Sin embargo, a lo largo de 5 décadas encontramos varios tipos de gobierno: monarquía, república federal, república centralista, dictadura. La existencia de cada una de estas modalidades estuvo marcada por guerras y enfrentamientos militares que se dieron en diversas latitudes. Para clarificar el tema, empecemos con la lectura que el historiador Raúl González Lezama nos ofrece en su obra titulada Reforma Liberal, Cronología, 1854-1876. Sin duda, después de la Revolución de Independencia, uno de los movimientos que determinaron a mayor profundidad nuestra esencia como una nación moderna fue la Reforma Liberal, que no se inicia propiamente en México, con el experimento que intentaron en su oportunidad Valentín Gómez Farías y José Luis María Luis Mora. Tiene incluso antecedentes que nos llevan a décadas previas a la independencia en la Nueva España, cuando comenzó a gestarse la crisis del sistema político que conocemos como el antiguo régimen. Una vez emancipado de la metrópoli, el nuevo estado conservó muchas de las instituciones virreinales que al tiempo que intentaba construir otras nuevas. El resultado fue un constante conflicto entre el presente y el pasado. En vista de lo anterior, no debe sorprendernos que la mitad del siglo XIX mexicano fuera un periodo plagado de cuartelazos, azonadas y rebeliones, motivados por las diferencias políticas, por los distintos modos de concebir y organizar la administración pública. Unos en defensa de la monarquía o de la república, algunos creyendo que el centralismo era el modelo más adecuado, otros por sostener que era el federalismo. Pero a pesar de su recurrencia, ninguno de estos movimientos había alcanzado la magnitud y trascendencia de la Revolución de Ayutla. El plan que le dio origen no demandaba una transformación radical, pedía simplemente instituciones liberales. Ofrecía solo una república representativa popular y rechazaba la dictadura. Pero la feroz persecución de Santa Anna dio pie a la radicalización de las ideas. Al triunfo de la revolución, muchas de las posturas de los liberales puros como Francisco Zarco, Ponciano Arriaga y Melchor Ocampo fueron las que más se plasmaron en la nueva Constitución. El dictador logró convertir un movimiento dirigido contra un solo hombre en un movimiento revolucionario que mediante normas jurídicas como las leyes de Juárez, Lerdo, Iglesias y La Fragua, y una constitución liberal, intentaron renovar desde los cimientos la estructura política de México. El Plan de Tacubaya, la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el Segundo Imperio fueron episodios de esa misma lucha,
por destruir los últimos rezagos de un pasado colonial que mantenía a nuestro país con un pie anclado en el antiguo régimen y que impedían el nacimiento del México moderno. Aquí termina la lectura. ¿Se dieron cuenta que, efectivamente, en la lectura se observa la idea del enfrentamiento constante a la hora de organizar la administración pública? ¿Creen que México pudo haber experimentado su vida independiente sin tanta violencia? La Guerra de Independencia se dio entre 1810 y 1821. Al finalizar esta, era necesario construir la nueva nación. En este sentido, entre 1821 y 1823, ya como país libre, se estableció el primer imperio mexicano. Políticos e intelectuales de la época consideraron que la mejor opción de gobierno era la monarquía constitucional. Así se dio la elección de Agustín de Iturbide como emperador. Este experimento monárquico no duró mucho, ya que después de la abdicación de Agustín de Iturbide se promulgó la Constitución de 1824, que estableció la República Federal. Al frente de esta quedó el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que gobernó de 1824 a 1828. En 1833 apareció en la escena política un personaje que con el paso de los años provocaría debate y discusión en virtud de las decisiones tomadas al frente del poder. Nos referimos al general Antonio López de Santa Anna. Su primera estancia a la cabeza del Poder Ejecutivo gobernó bajo cierta influencia liberal, empero en su última administración claramente devino en un dictador. Sin embargo, los debates y disputas en torno a lo que podría ser mejor para el bien nacional provocó que en 1836 México se erigiera otra vez como república, solo que esta vez centralista. Entre 1835 y 1848 ocurrieron hechos en los que México se enfrentó con otros países: la independencia de Texas y la anexión de esta a Estados Unidos de América, la Guerra de los Pasteles y la guerra entre México y Estados Unidos de América. En estos años claramente bélicos hubo varios presidentes, entre ellos Antonio López de Santa Anna. Cabe señalar, además, que México sufrió en carne propia las consecuencias del expansionismo norteamericano, pues perdió poco más de la mitad de su territorio. Para ese entonces, México había regresado al federalismo. En 1855, la rebelión de Ayutla, de principios liberales, derrotó a la dictadura de Santa Anna. La sociedad tradicional debía transformarse para lograr cambios a nivel nacional. Entre los principios liberales que entraron en juego, se encontraba la separación entre la Iglesia y el Estado, y la necesidad de atacar el atraso en el que los mexicanos estaban hundidos, a pesar de 3 décadas de vida independiente. En 1857 se promulgó la Constitución Liberal. En esta se estableció la libertad de enseñanza y de cultos. También contempló la desamortización de las propiedades, es decir, que se pusieran en venta las tierras de la Iglesia a fin de hacerlas productivas. Todo esto provocó la llamada Guerra de Reforma o de 3 años, entre 1858 y 1861, que enfrentó a liberales y conservadores. Los primeros defendían la Constitución de 1857 por sus principios reformistas. Pretendían, además, construir un Estado laico y moderno. Los segundos querían mantener sus privilegios y el poder de la Iglesia. Hagamos una pausa en este punto para recapitular lo anterior a través del siguiente video. En 1853, Antonio López de Santa Anna volvió a ocupar el cargo de presidente de la República, bajo un sistema dictatorial en el cual se hizo llamar Alteza Serenísima. Aplicó una serie de medidas autoritarias, como la anulación de las legislaturas estatales, la limitación de la libertad de prensa y la exclusión del Congreso. Como respuesta, un sector liberal del ejército promulgó el Plan de Ayutla en 1854. ¿En qué consistía dicho plan? ¿Cómo se llevó a cabo la revuelta liberal? El Plan de Ayutla solicitó la destitución del presidente Santa Anna y la formación de un Congreso Constituyente. Tras su proclamación, dio inicio la Revolución de Ayutla, que defendía, entre otras cosas, la libertad, la igualdad y el gobierno representativo.
Dirigido por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, el movimiento se distinguió por su carácter popular, pues participaron indígenas, campesinos, artesanos y otros miembros de la sociedad. En 1855, un año después de iniciada la revuelta, Santa Anna abandonó la Ciudad de México como resultado del triunfo de la Revolución. El 4 de octubre de ese año, el general Juan Álvarez fue nombrado presidente interino y unos meses después renunció. A su salida se eligió a Comonfort como su sustituto. Durante ese gobierno y como resultado del triunfo de la Revolución de Ayutla, vinieron una serie de leyes de carácter liberal. La Ley Juárez establecía la eliminación del fuero de militares y sacerdotes. La Ley Lerdo buscaba quitar las propiedades a las corporaciones religiosas con el propósito de crear pequeños propietarios. La Ley La Fragua establecía la libertad de imprenta y la prohibición de la censura. Con la Ley Iglesias se prohibió el diezmo obligatorio a la Iglesia. En junio de 1856 se conformó el Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución. La nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1857. Fue la primera que eliminó la intolerancia religiosa e impuso una república representativa, democrática y federal. En contra de la nueva Constitución, el general Félix María Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya y el presidente Ignacio Comonfort se adhirió a ese plan. En enero de 1858, Zuloaga desconoció a Comonfort. Entre las diferencias políticas con los conservadores y la inconformidad de varios sectores de la sociedad ante las nuevas leyes del gobierno liberal, surgió la Guerra de Reforma. Hubo dos gobiernos al mismo tiempo, el de Zuloaga en la capital y el de Benito Juárez. Ambos gobiernos promulgaron leyes radicales. Mientras Miguel Miramón, quien sustituyó a Zuloaga, desconoció las reformas liberales, Juárez proclamó la libertad de cultos, la nacionalización de bienes eclesiásticos y la separación de la Iglesia y el Estado. El conflicto armado comenzó en marzo de 1858 y concluyó en enero de 1861. Por ello también se le conoce como Guerra de los 3 años. El general Miramón estaba al frente de los conservadores con un ejército mejor preparado que el de la contraparte liberal, conformado por hombres sin experiencia militar. No obstante, sería este último ejército al mando del general Jesús González Ortega quien ganaría la guerra. El 11 de enero de 1861, Benito Juárez, presidente constitucionalista, entró victorioso a la capital del país. Entre las leyes de reforma promulgadas por Juárez destacan Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Ley de Matrimonio Civil, Ley Orgánica del Registro Civil, Ley de Libertad de Cultos. La Revolución de Ayutla propició cambios estructurales en el gobierno, respaldó las bases ideológicas de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Sin embargo, la Guerra de Reforma y la implementación de las reformas liberales no pusieron fin a la división de la sociedad. Como acabamos de ver y escuchar, en 1861 los liberales obtuvieron el triunfo en la Revolución de Ayutla. Empero, los conservadores no movieron el dedo del renglón, hicieron todo lo posible para establecer un gobierno monárquico. De 1858 a 1872, Benito Juárez, uno de los principales representantes del liberalismo, se hizo cargo de la presidencia en México. De 1862 a 1867 se dio la Segunda Intervención Francesa. En este contexto, de 1864 a 1867, Maximiliano de Habsburgo se convirtió en emperador de México, con el apoyo de Napoleón III y de los conservadores mexicanos. Al mismo tiempo, en su carácter de presidente de la República, Benito Juárez encabezó el ejército liberal y combatió al imperio de Maximiliano. En 1867, los liberales derrotaron a los conservadores. Tras realizarle un juicio, Maximiliano fue fusilado. Así, con la victoria de Benito Juárez, se consolidó la República Federal vigente en la actualidad. La última parte de nuestro periodo comprende de los años de 1867 a 1876,
A esta etapa se le conoce como la República Restaurada. Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, quienes ocuparon la silla presidencial de 1867 a 1872 y de 1872 a 1876 respectivamente, pudieron gobernar en diferentes contextos y desde sus particulares puntos de vista con la Constitución Liberal de 1857. Veamos el siguiente video. Los franceses, al mando del emperador Napoleón III, se aliaron con los conservadores mexicanos. Por su parte, Juárez buscó el apoyo popular para completar su ejército republicano y combatir a los imperialistas. La resistencia estuvo conformada por soldados improvisados, campesinos, arrieros y jornaleros, la mayoría de origen indígena. Sus armas eran lanzas, arcos y flechas, pues no contaban con armamento moderno. Para 1862, el camino del puerto de Veracruz hacia el centro de México estaba controlado por los invasores. El 12 de abril de ese mismo año, Juárez hizo un llamado a la resistencia popular y como respuesta se iniciaron guerrillas para atacar a las caravanas de suministro del ejército francés. De la admiración por tales guerrilleros se compusieron corridos. Uno de ellos se dedicó a Nicolás Romero, un chinaco llamado el León de las Montañas, por haber vencido a los franceses cerca de Zitácuaro en Michoacán. El 5 de mayo de 1862, las tropas imperialistas fueron derrotadas por el general Ignacio Zaragoza en la ciudad de Puebla. En el enfrentamiento destacó la participación de indígenas de la Sierra Norte de Puebla provenientes de Tetela, Zacapuaxtla y Xochiapulco. En 1863, cerca de 30,000 soldados franceses, junto con 8,000 combatientes conservadores mexicanos, derrotaron a los liberales y tomaron la ciudad de Puebla. Después de esta derrota, Juárez salió de la Ciudad de México y estableció su gobierno en San Luis Potosí. El 10 de junio, los invasores se establecieron en la capital con un gobierno provisional, mientras esperaban la llegada de Maximiliano de Habsburgo, para que ocupara el cargo de emperador de la nueva monarquía. Maximiliano llegó a Veracruz el 28 de mayo de 1864. Con su política liberal, ratificó la libertad religiosa que Juárez propuso y defendió a los indígenas. Mientras esto sucedía, Juárez salió de San Luis Potosí. Después estuvo en Monterrey y Chihuahua y planeó ir a El Paso, Texas, en Estados Unidos. El 15 de septiembre de 1864, Benito Juárez dio el grito de independencia en la hacienda de San Juan de la Noria Pedriceña, en Durango. La implementación de la doctrina Monroe, el alto costo de mantenimiento del ejército y la amenaza del creciente Estado prusiano hicieron que Napoleón III retirara sus tropas en diciembre de 1866. Con la salida del ejército francés, Maximiliano perdió el apoyo militar para mantener el imperio. Para febrero de 1867, las tropas de Maximiliano, dirigidas por el expresidente Miguel Miramón y los generales Tomás Mejía y Leonardo Márquez, fueron derrotadas en Veracruz y Morelia, por lo que el archiduque se dirigió a Querétaro. Entre abril, mayo y junio del mismo año, el ejército republicano tomó Puebla, Querétaro y México. Para el 19 de junio, Maximiliano de Habsburgo, Tomás Mejía y Miguel Miramón fueron fusilados en Querétaro. Posteriormente, varias naciones de América Latina reconocieron la defensa de la soberanía nacional a cargo de Benito Juárez. Por ello, le dieron el título de Benemérito de las Américas. Alumnas y alumnos, como lo pudieron notar, hemos hecho hincapié en que las primeras décadas de vida independiente de México reflejan una verdadera complejidad que queda de relieve al analizar las permanencias políticas, económicas, sociales y culturales de la tradición virreinal, de cara a los cambios de la modernidad buscada con la práctica del liberalismo. Hubo visiones encontradas acerca de lo que tenía que ser México después de que logró independizarse de España. Desde la monarquía constitucional hasta la República Federal, la República Central o la dictadura. Si era tan complicado llegar a un acuerdo en lo político, ya podemos imaginar que la situación en los ámbitos económico y social no era nada alentadora, sobre todo en los medios continuos, trastornos militares e intervenciones extranjeras.
que tuvieron lugar a lo largo y ancho del territorio mexicano desde 1821, en que se conformó el primer imperio mexicano, al frente de Agustín de Iturbide, hasta 1876, año en que la restauración de la República daría paso al Porfiriato, otro periodo de nuestra historia cuyo desarrollo se verá más adelante. Antes de concluir con la sesión de hoy, retomemos el reto de la semana pasada y ahora incorporen hechos históricos más relevantes de las primeras décadas del México independiente, las intervenciones extranjeras y los cambios de la segunda mitad del siglo XIX. No olviden identificar ámbitos de estudio de la historia, es decir, los eventos políticos, económicos, sociales y culturales. Consideramos que es un ejercicio que les permitirá sintetizar el tema que hemos aprendido en esta sesión. Para cumplir con el reto, pueden apoyarse en su libro de texto de Historia de México de tercer grado. Hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender de la historia de nuestro país. Así que nos vemos pronto, aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.